Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es la magnitud del momento generado por la fuerza F con respecto a la barra BC? Entonces noten, nos dan ese arreglo, una barra que está empotrada o anclada en los puntos BC, con un brazo que sobresale hasta el punto A, y allí estamos aplicando una fuerza F que nos dan sus componentes en cada uno de los ejes, y nos dan también las coordenadas de los tres puntos A, B y C. Entonces vamos a ver cómo calculamos la magnitud de ese momento generado por esa fuerza con respecto a esa barra o a ese eje BC. Entonces vamos a resolver el ejercicio de la siguiente forma. Entonces, la solución sería la siguiente. Por definición, el momento de esa fuerza F con respecto a la barra BC va a ser igual al vector unitario BC, es decir, el vector que me define la trayectoria de esa barra o ese eje BC, en punto con el producto cruz entre el vector unitario, el vector de posición RBA y la fuerza F. Pero también puedo definir ese momento con respecto al eje BC o a la barra BC como el vector unitario BC en punto con el vector de posición CA en cruz con la fuerza F. ¿Por qué razón? Porque resulta que yo lo que tengo es que calcular el momento con respecto a ese eje BC. Luego, cualquier vector de posición que yo amarre desde ese eje hasta el punto A, me permite calcular el momento. Es decir, que como yo conozco esos dos puntos B y C, pues con que yo halle el vector de posición con respecto al punto A desde cualquiera de esos dos puntos, pues ya tengo solucionado el problema. ¿Ok? Entonces, para solución del ejercicio voy a utilizar la segunda fórmula, pero la primera se las dejo para que ustedes lo comprueben y les debe dar el mismo resultado que me da a mí. Todo lo que tienen que hacer de diferente es calcular el vector de posición BA, RBA, ¿ok? Entonces vamos a calcular el vector unitario BC. Entonces, por definición, el vector unitario BC va a ser el vector de posición RBC sobre la magnitud del vector de posición RBC. El vector de posición RBC va a ser igual a la diferencia de coordenadas, básicamente. Entonces, BC, entonces C menos B. Entonces, coordenadas de C menos coordenadas de B. 0 menos 0 da 0, es decir, tengo 0 en I. 4 menos 0 da 4, 4 en J. Y 0 menos 3 da menos 3. Entonces da 4 menos 3. En otras palabras, eso nos da 4 en J menos 3 en K. Y la magnitud de ese vector de posición, RBC, va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes, es decir, 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y eso me da 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 16 más 9, 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Luego, el vector de posición BC va a ser igual a 4 quintos en dirección J menos 3 quintos en dirección K. Note allí algo interesante, y es que ese vector de posición, sus componentes siempre tienen que ser menores que la unidad. Porque recuerde, ese vector unitario siempre da como magnitud 1, porque lo único que me determina ese vector unitario es la dirección o la trayectoria que sigue un eje, un vector, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con eso. Vamos a calcular ahora el vector de posición RCA, tal como les dije, voy a trabajar con el vector de posición RCA. Ustedes lo pueden comprobar con el vector de posición RBA. Entonces, RCA, entonces A menos C. Entonces, 4 menos 0 me da 4 en I. 2 menos 4 me da menos 2 en J. Y 2 menos 0 me da 2 en K. Entonces, mi vector de posición va a ser de la siguiente forma. Va a ser 4 en I, menos 2 en J, más 2 en K. Recuerden, ¿de dónde salió eso? Sale de que las coordenadas del punto A son 4, 2, 2 y las coordenadas del punto C son 0, 4, 0. Entonces, si hago la diferencia, A menos C, 4 menos 0 da 4, 2 menos 4 da menos 2 y 2 menos 0 da 2. Muy bien. Ya tenemos el vector de posición, ahora solamente nos falta la fuerza. Entonces, la fuerza, ya tenemos el valor de la fuerza, las componentes nos las da el problema.
menos 2i más 6j más 3k en kilonewtons. Menos 2i más 6k más 6j más 3 en dirección k. Esto está dado en kilonewtons, esto está dado en metros, el vector de posición. Luego el momento nos va a dar en kilonewton por metro, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Bueno, entonces el momento con respecto a la barra BC o al eje BC nos va a dar una matriz o un determinante de esta forma. Entonces, primero coloco las componentes del vector unitario. Entonces en I tenemos 0, en J tenemos 4/5 y en K tenemos menos 3/5. Seguidamente colocamos el vector de posición RCA, que es 4, menos 2 y 2. Y finalmente colocamos la fuerza, menos 2, 6 y 3. ¿Y eso qué nos da? Entonces eso nos da, como resultado, me paro en 0, este producto me va a dar 0 automáticamente, ¿cierto? Porque cualquier cosa que me dé dentro por 0 me da 0. Pero vamos para recordar el concepto. Entonces 0 por, me paro en 0, se eliminan la columna y la fila que están formando parte del 0. Y me queda menos 2 por 3 menos 2 por 6. Eso me da un resultado dentro, pero al multiplicar por 0 me da 0. Luego me paro en 4/5, es decir, menos 4/5 multiplicado por 4 por 3 menos 2 por menos 2. Y finalmente me paro en K, entonces menos 3/5, que multiplica a 4 por 6 menos 2 por menos 2 por menos 2. Luego el momento con respecto a la barra o al eje BC me va a dar, la primera parte me da 0, ya lo sabemos. La segunda parte me da 4/5 negativo, que multiplica a 4 por 3, 12. 2 por 2 da 4 negativo, por menos da más 4 positivo. Y menos 3/5, que multiplica 6 por 4, 24. 2 por 2, 4, da positivo, menos por menos, y por menos da menos 4. Entonces esto me da 4/5 por 16 menos 3/5 por 20. Luego ese momento BC me va a dar 16 por 4, 64. 64 dividido entre 5. Aquí olvidé el signo menos. Menos 3/5 por 20 es 3 por 2, 6. 60 quintos. Luego, ese momento BC me va a dar menos 124 quintos. Finalmente, la magnitud de ese momento BC me va a dar 24.8 kilonewtons por metro. Negativo. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Entonces fíjense que es fácil, muy fácil, basta con tener el concepto claro de cómo es que se aplica para poder calcular el momento de una fuerza con respecto a un eje determinado. Les sugiero que lo hagan utilizando el vector unitario RBA y les debe dar la misma respuesta, 24.8 kilonewton metro. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, no se cansen, no se rindan, sigan apoyando este proyecto, recomiéndenlo a más personas. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.